Seguimos en Más o menos bien, son las 16:28. Ya estamos en comunicación con Claudia Lázaro, ella es directora de Empleo del Ministerio de Trabajo. Hola Claudia, ¿cómo estás? Ludmila Suegro y todo el equipo de Más o menos bien te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes ahí? Gracias, Ludmila, por llamarme. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Claudia, vamos a hacer un paneíto de temitas, porque me parece interesante tu lugar en el ministerio y también tu figura como militante política y sindical. Quería arrancar por preguntarte, desde el lugar en el ministerio que ocupás, ¿cómo ves la situación de empleo formal e informal en este momento, en la actualidad? Mira, si nosotros nos guiamos por lo que son los datos de la realidad, los datos duros, el gobierno de Milei está haciendo esfuerzos, pero por demás exagerados para que haya más desocupados en nuestro país. Y en particular, en esos esfuerzos que hace el gobierno de Milei por destruir el trabajo, afecta a la provincia de Buenos Aires. Nosotros hoy ya tenemos en total en el país más de 160.000 puestos de trabajo que se han perdido, Mm. ¿no? O sea, la desocupación crece en la provincia de Buenos Aires y se profundiza en las mujeres. Claro. Y en esta profundización de las mujeres, ¿lo ves en algún rubro en particular? ¿O cómo se analiza? No, cuando vos analizás cómo está el trabajo, ves algunos sectores que han crecido, ¿no? Que son los sectores de la timba financiera. El sector financiero creció, y las extractivistas, como el petróleo y la pesca. Ahora, cuando vos analizás con perspectiva de género la desocupación, digo, primero los datos que te van arrojando es que hay mayor desocupadas mujeres. Hay un dato que a mí me llama mucho la atención, es la baja de registración en el sector de los cuidados, en particular Claro. en las trabajadoras de casas particulares. Nosotros hemos vuelto a bajar el 12% de la registración de este sector altamente vulnerable y precarizado. Digo, lo pongo Mm. como un dato no menor porque muchas de esas mujeres, al no acceder a la registración, no van a acceder a la jubilación, no acceden al sistema de salud, y ha aparejado que también el gobierno de Javier Milei no prorrogó las moratorias previsionales. Claro. Entonces, ¿qué pensamos que va a pasar con las mujeres en sus vejeces, ¿no? Cuando se tengan que jubilar, y en este cotidiano, ¿qué va a pasar con las mujeres donde aún están más precarizadas? Y sin olvidarse que muchas de esas mujeres de hogares monomarentales son sostén de hogar, ¿no? Claro. Y vos sabés que siempre me llama mucho la atención este discurso que hay, socialmente construido, digamos, de alguna manera, que es que al argentino o argentina no le gusta trabajar, viste que podemos llegar a ser un poco vagos y qué sé yo, en contraposición a que tenemos todos y todas miles de trabajos para poder, o sea, la gran mayoría de las personas que estamos laboralmente activas, tenemos muchísimos trabajos para poder, digamos, solventarnos económicamente. ¿Cómo te parece que se da esa discusión? Yo hablo mucho de la batalla cultural y de la construcción de sentidos, ¿no? Yo creo que eso lo hizo la derecha, lo vino haciendo con el gobierno de Carlos Saúl Menem, con el gobierno de la Rúa, con el gobierno de Macri, y se profundiza con el gobierno de Milei, este mito de que los argentinos no queremos trabajar, no quieren trabajar y que viven de plano. La verdad, de planes. La verdad es que eso es una falacia. La gente, el común de la gente quiere dos cosas: quiere trabajar para tener una vida digna, y en esa vida digna poder sostener su hogar, pues llevar un plato de comida a la casa, que la familia coma toda junta, y si puede tener algún espacio de recreación. Eh, Así que yo creo que en esa construcción es errónea, está demostrado, digo, porque hay aparte muchos trabajadores que no están registrados, que están en la informalidad, que tienen trabajos precarios, y
Fíjate un dato muy doloroso, ¿no? Cuando vos transitas las calles, ves que hay muchas personas que se inventaron sus trabajos, ¿no? Los Sí. cartoneros, eh, personas que están tratando de vender eh, eh, desde algo usado o algo que han conseguido para vender. Entonces, me parece que eso es parte de lo que nos quieren decir para destruir el trabajo, ¿no? Para seguir en esta profundización de destruir el trabajo. Claudia, ¿cómo estás? Te habla Santiago Soray. Te quiero sacar un ¿Qué tal, poquito... Santiago? ¿Cómo estás? Te quiero sacar un poquito del tema y pensar un poco, bueno, reflexionando, ¿no? Esto sobre los efectos adversos de las políticas de Milei. También toca un poco pensar un poco cómo ves al peronismo, cómo, digamos, se va pensando, digamos, la oposición, cómo lo ves en la provincia de Buenos Aires, digamos, porque vienen dándose debate, discusiones. ¿Cómo ves un poco, qué análisis haces de cómo se va dando esa discusión dentro del peronismo? Yo creo que hay una cuestión que es clara, digo, hacia lo nacional, cuando pensamos las políticas de ajuste, de entrega y de desindustrialización de Milei, todo el peronismo debemos estar de acuerdo que el enemigo es Javier Milei. Y después, cuando pensamos la provincia de Buenos Aires, pensamos en algo claro que nos dice nuestro gobernador Axel Kicillof, ser escudo y red para proteger los derechos de las bonaerenses y los bonaerenses. Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires viene haciendo esfuerzos eh, muy grandes. Recordemos que ya son más de 9 billones que le adeuda al gobierno nacional la provincia, y así todo se ha hecho cargo no solo de la pequeña obra pública, de seguir haciendo rutas, asfaltos, escuelas, hogares, sino también en materia de empleo desde el Ministerio de Trabajo, encabezado por el ministro Walter Correa, se siguen implementando programas de apoyo a la industria, de apoyo a las personas que producen, que son emprendedoras, y a las cooperativas de trabajo. Entonces digo, tenemos por un lado la derecha que gobierna para que no haya derechos de los trabajadores a nivel nacional, encabezado por Javier Milei, y tenemos al peronismo encabezado por Axel Kicillof, que piensa una provincia con derechos, una provincia con futuro, y que sigue apostando a la creación de empleo, ¿no? Y al sostenimiento de los empleos. Se han dado ayudas económicas para poder sostener empresas, claramente no alcanza, porque la destrucción que está haciendo el gobierno nacional es muy grande. Siguiendo un poco esto que venís comentando, Claudia, te quiero preguntar por esto que señalás respecto a que la política nacional va en una dirección respecto a un modelo financiero y por otro lado la política de la provincia de Buenos Aires, digamos, apunta, digamos, a una economía más productiva. ¿Cómo se da eso, digamos, en términos del proceso de desindustrialización? Porque la Argentina viene sufriendo un proceso de desindustrialización ya de hace mucho tiempo, ¿no? Que se va viendo cada vez más en la desocupación, en cómo suben, digamos, los niveles de la pobreza. Pero eso vos, ¿cómo lo venís viendo, digamos? Porque ahí van como en direcciones distintas, digamos, los procesos. Claro, o sea, está quien quiere profundizar el proceso de crisis y desocupación, como se dio en los 90, y quienes quieren, que es mi ley, ¿no? O sea, no tengamos duda de eso, y quien piensa que hay que seguir con un proceso que se había conformado en los gobiernos de Néstor y de Cristina, de crecimiento del empleo, como Axel Kicillof. Entonces, eso está en disputa, y por eso me parece a mí que cuando pensamos esa disputa, nosotros tenemos que ver cuáles son las acciones que está haciendo el gobernador Kicillof. Eh, Porque si no pareciera dos mundos, y recordemos que la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes, entonces no es lo mismo que la nación, digo, en la concentración económica. Nosotros aportamos dentro de nuestros impuestos, los bonaerenses y las bonaerenses, a la nación, y la nación no está devolviendo eso
a la provincia de Buenos Aires. Y ahí, bueno, hace poquitos días se cumplieron 500 días, 500 lamentables días de no obra pública, ¿no?, del gobierno de Javier Milei. La contracara es Axel inaugurando escuelas, inaugurando casas, haciendo rutas, haciendo calles. Entonces, me parece una diferencia. Hay que sostenerlo, tiene que ver también con un modelo político que elegimos nosotros, y tiene que ver con también una disputa que se va a dar durante este año en las legislaturas, ¿no? Eh, También vamos a empezar a ver y confrontar los modelos que queremos para la provincia de Buenos Aires y para el país. Claudia, eso te iba a preguntar, porque la legislatura se vota en términos de provincia y en términos nacionales. ¿Cómo te parece que se puede encarar discursivamente para la diferenciación, ¿no? Digo, porque es como una doble vara distinta, o sea, compleja, digamos, no distinta, sino compleja en términos de gobierna Javier Milei en lo nacional y en lo provincial es otra la situación, digamos. ¿De qué manera se llega al vecino o a la vecina? Y bueno, una de las estrategias electorales tiene que ver con el desdoblamiento, para mostrar la gestión y para validarla también, ¿no? Recordemos que la gestión de Axel fue votada 3 veces consecutivamente, en las 3 veces ganó, en el periodo, digo, anterior electoral, y me parece que acá también es mostrar la gestión, esta validación que en su momento hicieron los bonaerenses, y que lo que le estamos proponiendo es seguir fortaleciendo la provincia de Buenos Aires. Y a nivel nacional es otra la discusión, por eso me parece a mí esta forma correcta de plantear el escenario electoral, para mostrar las dos caras de lo que es gobernar pensando en la gente, como es en la provincia de Buenos Aires, y lo que es gobernar desde el odio, desde la mentira, desde el oscurantismo que propone Javier Milei. Claro. Y en ese sentido, digo, un poco lo fuiste describiendo, pero ¿cómo ves la figura de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Mira, para mí siempre Digo, para lo con mismo, los digo, vecinos, incluso lo digo en términos también de vecinos y vecinas, que seguramente vos, de bonaerenses, que vos interactúas día a día, pero también como dirigente sindical te pregunto en términos de trabajadores y trabajadoras que vos ves todos los días también y que interactúas. Sí, mira, te iba a decir una imagen que a mí siempre se me viene cuando hablo de Axel, digo, despojándome de cuestiones desde el convencimiento personal, digo, ¿no? Que estoy convencida que el gobernador es el mejor de los nuestros, no solo para gobernar la provincia, sino para poder mostrar que se puede gobernar y que se puede pensar en el futuro, y que es la esperanza. ¿Sabes quién se me viene a la imagen? Ay, Claudia. Una de hace muy poquito, Se en pierde. donde... Pará. en Creo que te donde estamos perdiendo un poquito, no sé si vos nos estás escuchando, capaz que si te moviste volví al Sí, lugar anterior, así te podemos... ya estoy. Perfecta, listo, ahora te escuchamos perfecto. Ahí va. Bueno, les decía que se me venía una imagen de hace muy poquitos días, Sí. de una inauguración en donde los nenes estaban muy felices, ¿no? Y le cantaban a Axel, y muchos niños le entregan dibujitos, cartas, le cuentan historias, y me parece que las niñeces no tienen maldad. Mm. Entonces, un tipo que es tan querido por las niñeces, cuando le inaugura su escuela, con sus banquitos, con todo su equipamiento, te da una muestra de felicidad, de orgullo y de esperanza. Y por otro lado, digo, cuando ves cómo se acercan los trabajadores, los jubilados y las jubiladas, eh, se acercan desde lo genuino y desde el amor, ¿viste? No hay una cosa impuesta, no es, ¿viste? Axel no está caminando en el medio de las orgánicas de las agrupaciones partidarias. Entonces, me parece que la clave es gobernar con el pueblo. Axel en la primera gestión nos propuso a todos los funcionarios que seamos militantes de la gestión. Mm. Y vos sabés que él se convirtió en un militante de la gestión, no solo
digo, en pensar los programas de gobierno, sino en llevarlos y en transitar siempre en cercanía del pueblo. Como decía el general, un oído tiene que estar con el pueblo. Así que yo creo que esa es una práctica que tiene. Y otro dato que a mí me parece y me llena también de optimismo es muchas veces interactuamos desde mi universo sindical con compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país y hay una esperanza encendida en Axel. Primero porque mostró que no traicionó los ideales de quienes lo votamos, que gobernó para todos con una institucionalidad fenomenal, porque los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires han hecho al menos una acción con el gobierno, digo, hay más, ¿no? Pero yo digo, todos han recibido recursos, eh, y no solo planteó con claridad hacer oposición a Javier Milei, y cuando digo Javier Milei tiene que ver con quiénes son los que lo llevaron ahí: Mauricio Macri, Mm. Sturzenegger, Patricia Bullrich, Vidal, Santilli, todo ese arco. Pero cuando vos agarrás y decís, bueno, está bien, sos oposición, gobierna, ¿no? Como segunda acción, gobernar con dignidad, y como tercera acción, empezar a construir la esperanza, ¿no? Eh, Él dice siempre escudo y red, y a mí me gusta mucho decir que está construyendo la esperanza, porque cuando nosotros vemos que hoy ya tenemos 8% de nuevos desocupados en el país, eh, me parece que también construir la esperanza de que podemos volver a tener un país con industrias fuertes, que podemos ser un lugar, un país donde la producción de petróleo, de gas, esté al servicio del pueblo, donde podamos hablar de soberanía alimenticia. Todo eso hace a que empecemos a generar esperanza. Y me parece que también muy claro cuando salió el movimiento Derecho al Futuro, la estructura orgánica que está encabezando el gobernador, a mí me parece que es acertado. Claudia, te quiero sacar un poquito de tema para preguntarte algo porque, bueno, hoy iniciamos el programa despidiendo al Papa Francisco, ¿no? Comentando un poco lo que fue, por lo menos acá lo que se vio hoy en la capital federal, la masiva movilización popular que se realizó. Y te quería preguntar un poco cómo viste, digamos, este proceso de lo que fue esta despedida del Papa Francisco, en el cual se empieza a ver un poco el legado de su liderazgo espiritual. Pero ¿cómo lo viste vos? Mira, cuando esto muy personal lo voy a decir, cuando él estaba internado, yo decía, bueno, que no se vaya ahora, que lo necesitamos, ¿no? Que es una esperanza en un mundo que quiere derechizarse, que haya un referente mundial que hable de justicia social. Y el día que lamentablemente todos escuchamos y nos levantamos sabiendo que el Papa se había ido de este espacio terrenal, decíamos, bueno, qué difícil que va a ser llenar los mocasines de nuevo de Francisco, ¿no? Y, y también pensaba no solo en el pueblo que se movilizó a despedirlo a la catedral, sino las muestras de amor que hubo a lo largo y ancho de nuestro país, en las distintas iglesias. Se celebró misa, pero también en el mundo, ¿no? Y qué hubiese, digo, uno pensado que si este papa hubiese podido tener su papado durante más años, pero nos dejó muchas semillas plantadas, Francisco. Nos dejó encíclicas papales para los sindicatos, para los jóvenes, para el cuidado de nuestra casa común. Nos dejó no solo frases, sino hechos concretos de cuando él abrazaba a alguien que tenía alguna enfermedad, algún padecimiento, a una mujer diciéndole que para ser feliz quería, lo único que le faltaba era ser mamá, y él le daba la bendición. Eh, Cuando se fue a los lugares y habló en los lugares de conflicto bélico.
Entonces tuvimos un distinto en Roma, y ese distinto no solo era argentino, sino que era un tipo humano, un tipo sencillo que le tocó estar en uno de los lugares más importantes del mundo y que habló de la represión que sufrieron nuestros jubilados, habló de la injusticia de que la comida está en los depósitos y no esté en la mesa del pueblo. Veía Argentina y hablaba, por más que no haya venido en estos 12 años, él siempre estuvo presente en Argentina y siempre habló de Argentina y marcó las cosas que estaban mal, y por el camino que teníamos que ir. Así que bueno, vamos a esperar, y militar, digo, hay esas encíclicas son para militarlas porque nos habla de cambios de paradigma, pero se centra en las personas, en los seres humanos. Esperaremos a ver quién lo va a suceder y esperaremos que esté a la altura de las circunstancias. Claudia, te agradecemos mucho tu paso por Más o Menos Bien, te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo enorme para ustedes, muchas gracias por el espacio. Escuchamos a Claudia Lázaro, directora de Empleo del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar un temita y después nos vamos a una tanda y volvemos, que nos quedamos hasta las 18 horas.